Bienvenidos a un nuevo episodio del segmento El Pastor Responde. El día de hoy me place presentar al pastor Aualdi Almonte, quien nos estará acompañando respondiendo algunas preguntitas. Bienvenido, pastor, ¿cómo se encuentra? Estamos bien por la gracia de Dios. Es un privilegio estar contigo en esta tarde. Qué bueno, para nosotros también es un privilegio que usted haya aceptado la invitación de poder acompañarnos el día de hoy. ¿Se siente preparado para las preguntas? Bueno, siempre estamos preparados para la que venga. Bueno, vamos a comenzar entonces con esa primera preguntita que nos dice, antes de ser pastor, ¿quién era usted y qué lo marcó para que entregara su vida al ministerio? Muy bien, a ver cómo resumo. Tengo un libro acerca de eso, se llama Emprendedurismo. Yo nací en un barrio de delincuentes donde la corrupción, drogas, pleitos, apuestas era lo que se vivía cada día. Me crío con mi madre porque mi padre me abandona desde antes de nacer. Ya a los 5 meses de nacido se casó con otra persona, a quien considero mi padre, porque como dice Nicoto Tomaseno, que no hay mejor padre que el que te cría, el que te forma. Entonces, para mí ha sido una bendición formarme ahí porque conozco lo de afuera y entonces ya sé qué rechazar y qué no aceptar. Allí, aunque nunca me tocó el vicio directamente como cigarro, drogas y esto, pero sí las apuestas, el baile, el ambiente que circundaba eso era lo que se vivía y ahí me tocó la formación en un ambiente hostil, peligroso, de pleitos, me hice boxeador, así que cuídate, con muchas dificultades, pero el Señor tiene un plan siempre y ese ambiente de peligro me hace saber lo que no debo consumir. Así es. Y en ese momento en donde usted se encuentra, bueno, arraigado con tantos vicios y todas esas cosas, ¿cuál episodio es el que marca su vida, que lo hace decir, ok, esto no es lo mío es esto, ok, el Señor me está llamando para el pastorado? Yo fui buen administrador aún siendo mundano y yo para poder estudiar tenía que guardar en una lata. Era como una alcancía hecha a mano en la casa y aún me hice apostador. Yo jugaba póker, billar, dominó, dado, lo que sea, todo juego de hacer y yo me consideraba un tauri, que era lo que más me gustaba. Un buen día me tocó tener la liquidación de zona franca en el bolsillo y jugué sin control porque no lo guardé en la casa como acostumbraba. Yo tomaba de a poquito para que o se acababa el juego o se me quitaba el deseo en lo que buscaba más. Pero ese día me quedé con todo y perdí la cantidad más grande apostando que había perdido en toda mi vida, 3,000 pesos. Con el que aposté, había estado preso varias veces por homicidio. Así que era un ambiente peligroso. Mi hermano estaba ahí asustado porque yo estaba perdiendo todo y me estaba haciendo trampa el Señor. Y yo, ¿cómo le reclaman a un hombre como este? Así que al perder la cantidad más grande de mi vida, me sentí frustrado, me sentí deshecho, sentí que mi vida no tenía sentido y yo dije, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Porque aunque conocí un poco el mensaje, no había venido a los pies del Señor completamente y ese día creo que toqué fondo. Fue el día más difícil de toda mi vida. Ok, wow. Ver como el día más difícil de su vida es el día que marca esa diferencia en su vida. Ujú. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué parte del ministerio le ha hecho decir, esto no me lo esperaba? Y si hubo algo que le confrontó más de lo que imaginó. Bueno, el ministerio desde el primer día es un desafío porque yo llego a la iglesia con esa situación, decido ese día irme para la iglesia y me encuentra un hermano, la iglesia vacía, yo con todo el ánimo del mundo, en pleno diciembre, ¿tú te imaginas? Así que la iglesia estaba vacía y me junté con Jairo de Los Ángeles que canta y un grupo de amigos, hicimos comedia y llego allí, entonces empiezo la iglesia
y yo me hago pastor porque Dios tiene un plan, porque se hizo un concurso. No quise dejarte pasar esta parte por alto, aunque no me preguntaste para llegar a la pregunta que me hiciste. Allí yo llegué a ser anciano de iglesia, en mi segundo año en la iglesia. Me gustó la lectura de la Biblia, aprendí bastante. Se hizo un concurso de lo que hoy era Boom Bíblico, ahora se llama Conexión Bíblica, y a mí me tocó ganar el primer lugar, una beca de 4 años para estudiar en la universidad, precisamente donde estamos haciendo esta entrevista. Así que yo vine a la universidad, un anciano, eh, con una formación entregada completamente a Dios porque conozco lo de afuera. Para mí fue desafiante, el momento más difícil para mí fue llegar aquí y que mi espiritualidad bajara. O sea, en la vida pastoral, venir de ser anciano, muy devoto, a llegar a estudiar teología, mi espiritualidad en estos 4 años bajó, paradójicamente, porque aquí, en mi caso, no tiene que ser un caso generalizado, aunque lo he visto en muchos, se da que uno viene, busca conocimiento, se mete en debates bíblicos y en creer que sabe más que el otro y la espiritualidad baja. Inmediatamente salgo de acá, entonces ya eso empezó a nivelarse, pero creo que fue el punto más bajo de mi vida espiritualmente, aunque estudiaba teología. Bien. La siguiente pregunta nos dice, usted ha estado en liderazgo, publicaciones y evangelismo. ¿Alguna vez se ha sentido con la tentación de ser más productivo que espiritual? Sí, tristemente el ambiente que nos circunda a veces nos hace ser competitivos. Yo que vengo de un mundo de competencia, Sí. de que allí sobreviví el fuerte, a veces me tocaba discusión con 20, yo solo contra 20 discutiendo, los argumentos que uno no se sabía se alimentaba. Entonces, eh, en la iglesia a veces se pierde un poquito la visión cuando hay muchas exigencias. Gracias a Dios, eso ha cambiado bastante en este tiempo. La misión y la visión que tiene la Unión ahora y los campos es que no haya esa exigencia. Yo tenía hasta 120 en blanco para alcanzar en metas de bautismo para un año y metas en diversos renglones. Entonces, cuando tú tienes todas esas metas por delante, y aquel lo está alcanzando y tú no, aunque no te pongan presión, tú te la pones a Ujú, ti, sí. porque tú quieres ser de las personas que sobresale. La Biblia misma te dice, Deuteronomio 28, que seas cabeza y no cola. Entonces, uno queriendo ser cabeza, se ve envuelto en ambiente competitivo continuamente. Gracias a Dios que ya me ha tocado crecer a un punto que a mis iglesias yo no le pongo blanco. Yo tengo dos blancos y creo que son los blancos de Dios. Lo tomo de la Biblia. El blanco de Dios en cuanto a bautizar personas es el mundo entero. Y el blanco que tenemos en cuanto a finanzas es todo, porque a Dios le pertenece todo. Amén, así es. La siguiente pregunta es, en una era saturada de contenido religioso superficial, ¿el evangelio necesita adaptación o necesita volver a su esencia? Yo pienso que tiene que ser un equilibrio. Debemos tener equilibrio. Debemos mantener la esencia, los principios son Ujú, innegociables. ujú, Pero tenemos que entender en qué época estamos viviendo. Los jóvenes y niños de hoy, las personas de hoy no son iguales que en la antigüedad. Antes el pastor decía y la gente hacía. ujú, Ahora usted dice y al ratito están revisando a ver si es verdad lo que está diciendo el pastor. Entonces, en una época de tanta comunicación, tecnología, información, entonces el pastor tiene que estar actualizado, a la vanguardia, tiene que ser más diplomático, tiene que hablar por convicción y no creer que su palabra es infalible, ujú. sino que hable con argumentos sólidos para que la persona que escuche sea convencida y no obligada a cumplir con un principio. Muy bien. Continuamos con la siguiente pregunta que nos dice, ¿cree que estamos predicando el evangelio como mensaje de vida o como producto de consumo? ¿Y dónde ve la diferencia? Pienso que nosotros predicamos el evangelio
en la mayoría como vida, porque todavía la iglesia mantiene sus principios en alto. Es posible, recuerda que hay trigo y cizaña, María, Ujú. entonces es posible que algunos lo hagan como producto de consumo, presentando que tienen el mejor producto. No debiéramos estar en esa competencia. Nosotros tenemos que presentar la vida que es Cristo, que dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y que no prediquemos tanto como presentando competencia con otras cosas que carnalmente ofrecen más, son más placenteras y dan más bienestar temporal. Ujú. Tenemos que presentar el Evangelio como distintivo. Tenemos que presentar el Evangelio como lo mejor. Yo le decía el otro día a mi iglesia en una junta, nosotros tenemos una característica particular. El servicio de cantos que tenemos es único, es distintivo. Fortalezca eso, trabaje eso, porque la gente cuando adora a Dios en ese estilo y llega, ya no quiere irse. No quiere usted competir en cuanto a satisfacción, a sociales, a actividades. Eso es lo del mundo. Y yo te lo digo porque lo conozco, porque lo sé. En eso no podemos competir con los de afuera. Tiene que haber de eso, pero eso no es la esencia. La vida está en conocer a Dios, estudiar su palabra, en cantar los himnos, en adoración. Eso es lo que el mundo no ofrece y en eso somos únicos. Qué lindo. La siguiente pregunta nos dice, muchos jóvenes se están desconectando de la iglesia. ¿Estamos fallando en el contenido o en la forma de comunicarlo? Yo creo que hay un poco de las dos, porque si tú no tienes un buen contenido, si tú no tienes conocimiento, ¿cómo comunicas? ¿Cómo tú puedes transmitir? Tú tienes una serie de preguntas que preparaste que yo no sabía. Te preparaste para esto que estás haciendo ahora. Tú estás comunicando de una mejor manera porque ya tienes preparación, capacitación. Nosotros no podemos comunicar bien lo que no estamos viviendo. Ujú. Si yo no tengo contenido, si el recipiente no está lleno, ¿de qué hablo? Muchas veces no tienes ni siquiera que hablar para comunicar. Es imposible no comunicar un mensaje, siempre se hace, pero tú lo puedes hacer aún sin decir una palabra, con tu testimonio, con tu movimiento, con tu diferencia. Y cuando hablo de diferencia, no significa una diferencia marcada en cuanto a resaltar una vestimenta ultra conservadora. La misma hermana Joy hablaba de una falda que había que recortar, que era rastera, que llegaba a los pies, que arrastraba todo. No estoy hablando de esto, estoy hablando de que con tu vida, con tu ejemplo, con tus principios, con tu testimonio, con tu forma de decir, con la verdad que estés caseando, ya tú tienes un contenido que presenta comunicación directa de salvación. Ujú. Y qué interesante, o sea, que podamos reflejar a Cristo sin necesidad de hablar, que simple con el testimonio ya vean que somos diferentes, esa luz diferente que radia en cada uno de nosotros. Un tema que predicó mi esposa, le pusimos por título aquella vez, Predica sin palabras. Así es. Y es muy bonito también cuando uno se está desenvolviendo en algún lugar con los compañeros de la universidad, del trabajo, y ven esa partecita, como esa chispita que va diferente, que ve diferente en ti, que Ujú, te diferencia de los demás. Y qué bonito es cuando se te acerca alguien y te dice, a ti se te ve en la cara que tú eres cristiano. Eso es ujú. como un halago tan lindo. Amén. Sí, ¿no? Ya vas feliz a tu casa y dices, Señor, gracias. Sí, así es. La siguiente pregunta dice, desde su experiencia, ¿estamos llenando templos o formando discípulos? ¿Y cuál es la diferencia más crítica? A veces la presión, cuando agarramos presión, es lo que te digo, qué bueno que cambió, porque a veces nosotros, cuando tenemos una meta muy alta, que no es lograble, y tú, pues, por no sentirte incompetente, traes todo tipo de peces, como dijo Jesús, y llenas el templo. Y no tienes tiempo para capacitar, no tienes tiempo para sentarte como estamos tú y yo. Tú estás conociéndome a mí, ya con lo que yo digo,
algo tuyo, algo mío se queda, algo tuyo se me queda a mí. O sea, la formación con el modelaje, el discipulado. Ahora estamos haciendo nosotros en esta maestría. A mí me toca tener otras maestrías en terapia y en finanzas. Ahora estoy en terapia aquí en maestría pastoral. Y estamos haciendo investigación-acción. Y mi investigación práctica es eso mismo que preguntaste, discipulado. O sea, cómo formar discípulos desde antes que se bauticen hasta 1 o 2 años después, que el niño empiece a gatear, a caminar, a hacerlo bien, que el niño empiece a crecer, que se empiece a formar, porque a veces traemos la gente y como tenemos una meta tan alta, si tenemos que traer mucha gente, bueno, solté este aquí y me voy a buscar otro, pero este, como no se formó bien, cuando viene a veces lleva otro de Ujú. camino Sí, así. y no estoy llenando templo nada. Cuando yo traigo discípulos y formo discípulos, sí estoy llenando la iglesia, porque no es la cantidad, es la calidad. Así que nosotros tenemos que combinar, traer gente, pero que la gente se quede. Hasta que este no esté formado, no se queda. Bueno, te puedo decir, no, no estaba en agenda, pero aquí tengo yo los últimos con los que estamos trabajando que se bautizaron. Mire, mi iglesia, Dari, Víctor, Judy, Grace, Cecilia, Diego, David, Dacha, Willy, Ameri, Amir, Yadriel, son los últimos que estamos formando como discípulos. Y lo estamos mirando. ¿Dónde están? No vino. ¿Dónde? Hay que buscarlo en la casa. Porque estos no se pueden ir. Porque si el Señor dejó las 99, yo debiera hacer lo mismo. Amén. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué no puede faltar jamás en un mensaje que quiera alcanzar a alguien que se siente lejos de Dios? No alguien que está lejos de Dios, sino alguien que probablemente está cerca, pero se siente lejos. Empatía. Hay una terapia, una técnica terapéutica que habla acerca de la estrella. Esta técnica habla de que esa estrella, cuando tiene problema de alcanzar la norma, entonces se junta con los padres, con la familia completa, y se le cuenta que también somos humanos, que fallamos. Empatía. O sea, a veces nosotros ponemos una norma tan alta que no logramos nosotros, como lo dijo Jesús a los fariseos, ni ustedes entran y permiten que los otros entren. En una persona que uno quiere levantar o despertar, debe haber empatía. Yo también me he sentido así. Yo he pasado por esta situación porque es real. Donde tú estás, yo estuve. Y posiblemente no es que estuve, estoy. Estoy. Y juntos nos animamos y avanzamos, Ujú. siempre con una transmisión de un mensaje real, no ficticio, porque a veces vendemos un evangelio que está ya de perfeccionismo, que ninguno alcanza, y le ponemos la norma tan alta que el que no le está alcanzando dice, bueno, yo quería animarme, pero con esto que me dijo, mejor me voy de la iglesia Sí, porque yo no voy a llegar ahí. Entonces, hay que ser empático y transmitir el mensaje con sinceridad, entendiendo que yo también estuve o estoy ahí. así es. La siguiente pregunta es, ¿ha pasado por alguna crisis espiritual o emocional en medio del ministerio y cómo se sostuvo sin rendirse? Hace un par de años eh, pasé por una crisis. A veces uno empieza a pensar demasiado y todos hemos pasado, aunque nosotros tenemos mucho de actores porque presentamos una cara como que todo va bien, pero todos tenemos esa crisis. No es lo mismo, María, venir a Cristo que tener un encuentro con Cristo. Yo pienso que todo el mundo debe tener esa parte. Tú te pasas toda la vida en la iglesia y posiblemente nunca has tenido un encuentro genuino con el Señor. Sabes que es lo mejor, te salvó, te rescató, te da beneficios, pero ¿has tenido ese encuentro con el Señor? ¿Conoces a Jesús? Jesús mismo le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Pero no empezaron a decir, pero ustedes que me conocen, ¿quién dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese tiempo yo siempre he jugado baloncesto, yo sí me iba en la mañana, todavía lo hago, y practicando un poquito de inglés para no quedarme tan atrás, Ujú. practicaba inglés, oraba en inglés,
Practicaba baloncesto yo solo en la cancha y ahí me pasaba toda la hora orando. Y me volví a leer El Camino a Cristo. Y mi vida volvió a resurgir. Y creo que eso no debe ser un asunto de un año. Debe ser constantemente que nos renovemos en el nombre del Señor. Amén, así es. Ya estamos terminando, pastor. Yo por ti que vienes de la capital, pues. La siguiente pregunta es, ¿qué aspecto del liderazgo pastoral cree que la mayoría de la gente no entiende desde afuera? No, el liderazgo humano, la gente no lo entiende. La gente tiene un concepto pastoral complejo y yo creo que son más de una. La gente entiende que el pastor no debe socializar, el pastor no se puede reír, el Ujú. pastor no debe jugar baloncesto, el pastor no puede fallar, el pastor es infalible. Entonces, el concepto de la gente del pastor es un concepto que no debe ser del pastor, sino de Dios. El pastor es humano, el pastor falla, el pastor se equivoca. ¿Dónde está la grandeza del pastor? En reconocerlo, admitir cuando se equivoca y reenfocarse. Pero creo que la gente no entiende a un pastor humano, quiere un pastor divino, pero ya ese lo tienen en el Señor Jesucristo. Así es. Ya la última pregunta es, si tuviera un momento a solas con Jesús, sin público ni cámaras, ¿qué le diría desde lo más profundo de su corazón? Si me quedara sola con Jesús en este momento, le diría que me transforme y me haga cristiano. Es un mensaje que pienso cada día. Quiero sentir eso que sentí cuando llegué a su camino y que cada momento quiero sentir en mi vida ese gozo, esa alegría, esa paz y cada día tener esa seguridad de salvación. Quiero pedirle que me ayude a ser ese pastor aprobado, ese pastor que salva a todo el que pase por su lado, ese pastor que la gente quiere seguir, ese pastor que la gente quiere imitar, como decía Pablo, sean imitadores míos como yo soy de Cristo. Yo quiero, antes que ser pastor, y te lo digo a ti que me escuchas allá, juntamente con María que está acá, yo le pido a Dios que antes que pastor me ayude a ser cristiano, porque cristiano está por encima de pastor, porque un cristiano es alguien que se parece a Cristo. Y si yo no puedo parecerme a Cristo, tampoco merezco ser pastor. Amén. Muchas gracias, pastor, por acompañarnos el día de hoy. Queremos invitarles a usted que nos ve a través de nuestras redes, que no se olvide de compartir, de darle like. Importantísimo compartir el video. Recuerda que esto no solamente puede ser de bendición para ti, sino también para los tuyos. Bendiciones.